Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Psicobreve, canal exclusivo para psicólogos, psicoterapeutas y amantes de la terapia breve estratégica. Hoy vamos a hablar del miedo a no estar a la altura, segunda parte. Hemos ya hablado de ese juez interno que nos persigue. Hoy vamos a darle un poquito de espacio a ese juez externo que está subdividido en 4 categorías. Ese miedo a la impopularidad, el miedo al rechazo, el miedo al conflicto y el miedo a exponerse. Vamos a hablar especialmente de este miedo al rechazo, que es tan común hoy en día, sobre todo entre jóvenes, y el miedo a la impopularidad. Vamos a darles algo de estrategias esta vez porque nos lo han pedido. Hoy vamos a también mostrarles este libro, que es de donde sacamos un poco todas estas estrategias, de Roberta Milanese, la doctora Roberta. Estamos en una epidemia de inseguridad, también potencializada por las redes sociales, y aquí ustedes pueden encontrar todos los miedos relacionados al juez interno y al juez externo, de los que les vamos a hablar hoy, y casos donde se hace la intervención con estas estrategias increíbles que están propuestas por la doctora Roberta con la terapia breve estratégica. Empezando entonces por el miedo al rechazo, podemos decir que es un miedo que se generaliza en nosotros como humanos. Creo que todos valen en algún momento de la vida con alguna persona, con personas de pronto que están en un nivel superior, con parejas sentimentales. Hemos tenido ese miedo interno a ser rechazados, entonces podemos decir que partimos de una premisa natural o de la naturaleza humana, pero que si no se trabaja a tiempo y en tiempos breves, como lo propone la terapia breve estratégica, se cronifica y se vuelve ya después una situación o una fobia generalizada, un miedo generalizado a ser rechazados. Quien vive este miedo al rechazo pudo haber sido rechazado desde pequeño y acumular a lo largo de sus vidas distintas cargas por estos rechazos, o ser rechazado en el presente en alguno de los niveles distintos que están, como el nivel sentimental, familiar, con jefes, los chicos que a veces en los colegios tienden este miedo a ser rechazados por sus pares, sabiendo que más tienen esta etiqueta o este miedo de ser rechazados, más paradójicamente sufren el rechazo. Dentro de este miedo, Allen, de ser rechazados, tenemos 3 soluciones intentadas fundamentales. La primera, es ese miedo a exponerse. Esa persona que no se expone en situaciones sociales, que a veces, como les decía ahorita, puede llegar solo a un nivel o se puede generalizar a varios ámbitos. Ese esfuerzo, esa es la persona, Valen, que de pronto se esfuerza en llegar a una reunión o estar en un tema social y ser simpática, ser agradable, ser querida, pero más se esfuerza, más termina, por el contrario, mostrando su inadecuación. Entonces, realmente estas personas a veces se ven un poco sobreactuadas o se ve como el tímido que quiere hacer un performance y que realmente no lo termina haciendo, y las personas terminan dándose cuenta. En tercer lugar, tenemos la solución intentada de defenderse anticipadamente o autorrechazarse anticipadamente para no ser rechazados. En este momento tengo un paciente homosexual que vive esto en pareja con su novio. De hecho, él me decía que él tiende a aislarse o a irse para atrás antes de que él entre a rechazarlo por no vivir este rechazo. Pero en prevención. En prevención, lo hacen antes de que el otro lo haga, porque prefieren ser ellos los que primero botan la toalla, por decirlo así, antes de que el otro venga a juzgarlos, a enjuiciarlos. Él, digamos que tiene una premisa dentro de sí mismo y dice: yo no soy una buena persona, él tarde o temprano me va a dejar. Entonces él anticipa este rechazo, pero lastimosamente es la profecía que se autocumple, en donde termina también pues alejándolo, porque él se está alejando por este miedo que tiene en la relación. Vamos a pasar al miedo a la impopularidad. Este es un miedo que tiene una necesidad base de ser amados, apreciados o aprobados sí o sí por las personas que nos importan, ya sea la pareja, los amigos, el jefe, la familia, etc. Y la necesidad de base entonces es: yo sí o sí tengo que ser amada y apreciada por esta persona para que no me vayan a abandonar. Hay un miedo tan grande al abandono, a la soledad, a quedarse solos, que hago todo lo posible para que las personas me quieran, me amen, me aprueben. En el miedo a la impopularidad, entonces, son estas personas que se
están constantemente complaciendo a los otros a niveles extremos, inclusive a tal punto de hacer cosas que de pronto no harían en la autenticidad porque realmente no quisieran hacerlas, pero terminan haciendo favores o terminan en exceso de ayudas, en exceso de ser complacientes precisamente para evitar a toda costa que la otra persona los vaya a desaprobar. Entonces estas personas tienen dos realidades. La primera es que te complazco tanto, tengo este performance constante donde hago favores, inclusive muchas veces dicen como favores como casi que muy penosos, de pronto cosas que no haríamos en una situación natural, pero que las hago sí o sí con tal de que me quieras, y terminan siendo tan intensos que las personas terminan definitivamente abandonándolas. Entonces estas personas terminan en su miedo mayor, que es soledad total. Por el otro lado son estas personas que logran tener muchas relaciones, logran anticiparse constantemente a que las personas las quieran y lo logran, pero al final terminan en depresiones muy grandes porque se dan cuenta que llevan toda su vida, llevando todos sus esfuerzos energéticos y emocionales hacia afuera y realmente no están atendiéndose a sí mismas, entonces también entran en esta sensación de soledad. Hay algo muy peligroso y es que estas personas pierden la autenticidad, entonces creen que los quieren, ¿verdad? Pero en el fondo todo el tiempo están recordándose, me quieren realmente por lo que soy o por lo que hago. Y claramente, como todo el tiempo estoy en un performance, no tengo cómo saber si la persona realmente me quiere por lo que yo soy, sino por todas estas cosas que yo he estado haciendo, todos estos favores, anticipaciones, exceso de ayudas, etc. Las soluciones intentadas de estas personas son, primero, complacer en exceso. Todos los favores que necesiten estas personas yo los voy a hacer, yo siempre voy a estar disponible, exceso de disponibilidad. 2, me voy a anticipar a lo que yo creo que tú quieres, entonces puedo traerte desayuno y tú ya has desayunado, pero yo me anticipé porque sí o sí tengo que llegar con algo que tú me vayas a recibir con una aprobación. O también miedo a tomar decisiones, entonces en el trabajo, por ejemplo, evito tomar decisiones que vayan a ser desaprobadas o trato de involucrar a otras personas para que mi imagen no vaya a ser implicada. Entonces ya podemos hablar de las estrategias. Sí, Valen. Y entonces hablando de las estrategias, me devuelvo al miedo al rechazo. Tenemos la estrategia de la novela negra. Esta estrategia consiste en que la persona o el consultante que viene a nosotras escriba todos los rechazos que ha vivido del más reciente al más antiguo. Por ejemplo, esta persona que les contaba, este consultante, me dice que no solo vive el rechazo o el posible rechazo de su pareja actual, sino que tuvo temas de bullying, temas familiares, en donde gradualmente lo fueron rechazando a lo largo de su vida. Entonces aquí vamos a hacer un recuento con sus propios rechazos. La persona hará un recuento con sus propios rechazos, en donde los va a escribir para así paulatinamente elaborarlos y tomar distancia de esos rechazos. Lo hemos llamado, la doctora Milanese lo ha llamado la novela negra, yendo del más reciente, como ya lo dije, al más antiguo. Esas cartas o esos escritos siempre los pedimos a mano y la persona nos los va a traer a sesión en la siguiente cita. Súper, como un distanciamiento emocional y se empieza como a liberar esa creencia tan fuerte que hay de que hay algo mal en mí, ¿no? Así es. Y como dices, las creencias cuando van por escrito se liberan mucho más fácilmente que en ejercicios que son pensados o de imaginación. Otra de las estrategias, o bueno, una de las estrategias para el miedo a la impopularidad, ya que estas que les estamos dando no son las únicas, hay más, pero digamos que son unas muy importantes y queremos pues darles estas ideas. En el miedo a la impopularidad, la persona tiene que empezar a enfrentar el rechazo de forma actitudinal en su experiencia emocional en relación con los demás. Entonces a estas personas les pedimos que poco a poco, paulatinamente, de a poquitos, empiecen a exponerse a la experiencia de decir que no, de recibir un rechazo o una incomodidad, diciéndole que no al otro, siendo auténticos y auténticas en lo que realmente quieren hacer, decidir, pensar y empezar a trabajar esa autenticidad. Que termina pasando que ellos empiezan a exponerse a ser ellos, dejar de ser estas personas falsas que se han acomodado en exceso al otro y empiezan a realmente sentir que si el otro sigue en sus vidas o realmente ante un no pasa algo tan grave, entonces empiezo nuevamente a sentirme querido por lo que realmente soy y no por este performance o esta identidad que he mostrado, ya que estas personas que tienen esta necesidad obsesiva de ser aprobados se vuelven marionetas de los demás y verdugos de sí
mismos, donde están constantemente sintiendo una falsedad. Entonces esta exposición paulatina a decir que no, que Roberta lo explica muy bien. Inicialmente decimos, me encantaría hacer esto que me pides, pero en este momento no puedo, tengo algo muy importante que hacer. Es como el primer nivel. El segundo nivel es decir, quisiera pero no puedo, de una manera un poco más fuerte, pero no necesariamente diciendo que tengo otra cosa que hacer muy importante, y ya al final poder exponerse a decir me gustaría pero o simplemente no quiero en este momento, no me apetece. Entonces poco a poco la persona se va exponiendo a decir que no, o simplemente se le pide que sea auténtica una vez al día, realmente pensando en algo que quisiera hacer si la otra persona no existiera o el rechazo no fuera a existir, y se va construyendo esta autoestima poco a poco. Sí, chévere esto que dices de la autenticidad, porque en general todos los obsesivos paranoicos pierden, siento yo, Valen, un poco como de esa autenticidad y no se muestran realmente cómo son, o por ese juez interno que hemos hablado ya la vez pasada, o por este juez externo. Así es. De los de hoy. También hay que añadir que dentro de los datos que tenemos y estadísticas de la terapia breve estratégica en Colombia, recogidos para el Congreso de Cartagena en el 2023, dentro de todos nosotros los terapeutas breves estratégicos del país, los casos que más recibimos a la par con familia y pareja, precisamente, Valen, son estos de los obsesivos paranoicos. Es decir, la demanda que tenemos como terapeutas de personas inseguras, con miedo al rechazo, con este juez interno, externo, es muy alta hoy en día, y como decíamos al comienzo, se ha vuelto casi una epidemia. Tenemos un 88% de eficacia en los casos resueltos con la terapia breve estratégica para este miedo a no estar a la altura. Gracias por acompañarnos nuevamente en un capítulo más de Psicobreve. Los esperamos para la próxima. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, dejarnos los comentarios aquí abajo y nos vemos en una próxima.